La estela de luz es el reflejo de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, costoso, tardío y sin consenso. Quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia en medio de una fuerte polarización social y política tras una elección muy cerrada frente a Andrés Manuel López Obrador. Su toma de protesta en el Congreso fue caótica, con protestas y enfrentamientos verbales, lo que marcó un inicio tenso y con falta de legitimidad percibida por una gran parte de la población. En noviembre de 2007, dentro del sexenio de Felipe Calderón, el Congreso de la Unión Mexicana aprobó la primera ley fiscal, justamente para aumentar las finanzas públicas sin depender tanto del petróleo. Entró en vigor a partir de enero del 2008. De los impuestos que más destacaron fue el impuesto empresarial sobre tasa única, que es el complemento del impuesto sobre la renta, que tenía como objetivo el que empresas de mediana o grande alcance pagaran impuestos para que esto fuese un poco más equitativo. Debido a las elecciones del 2006, marcadas por la desconfianza y la polarización, Felipe Calderón decidió impulsar una nueva reforma electoral que se encargaba básicamente de devolver la legitimidad al sistema. ¿Qué hizo con esto? Pues prohibió que los partidos políticos y los candidatos compraran anuncios en televisión o radio. De eso solamente se podía encargar el IFE, actualmente INE. Esto fue para que el dinero tuviera fiscalización. El impuesto es IDE, que es impuesto de depósito en efectivo. Como su nombre lo indica, simplemente se tomaba en cuenta cuando eran depósitos, en efectivo, que no eran cheques, no eran transferencias, solamente en una cuenta bancaria. Esto tenía como objetivo evadir los impuestos no declarados e invadir la informalidad. Cabe recalcar que después de cierta cantidad mensual, superando los 15,000 mensuales, se cobraba un porcentaje de impuesto del 2 al 3%. El 5 de junio del 2009, en Hermosillo, Sonora, el calor superaba los 40 grados. Dentro de la institución ABC se albergaban 140 alumnos, donde se encontraban jugando o durmiendo. Sin embargo, repentinamente, dentro de una bodega contigua de propiedad estatal, estalló en llamas, lo que propició que rápidamente alcanzara la institución. Cabe recalcar que esta institución estaba subrogada por el IMSS y la infraestructura no contaba con suficientes salidas, las ventanas se encontraban selladas y en cambio contaba con mucho material inflamable, lo que ocasionó que murieran 49 infantes y el resto tuvo lesiones de por vida, así como emocionales. Hablando del IMSS, en lugar de mejorar su infraestructura, se encargaron de contratar servicios a empresas privadas, muchas veces pertenecientes a miembros políticos o miembros del PAN. Uno de estos casos de nepotismo podría ser lo que sucedió en la guardería ABC, pues al momento del incendio, una de las copropietarias era nada más y nada menos que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. También se habló de una posible crisis económica con el IMSS, ya que hubo un aumento en gastos médicos y pensiones. Así que lo que hizo Felipe Calderón fue promover reformas que redujeran el gasto y los costos que esto generaba. Y esto provocó que los trabajadores se unieran y hubo un conflicto con el sindicato. Está de más mencionar que también se mencionó de irregularidades con los contratos y hubo un aumento de costos
y sobrecostos en gastos subrogados que esto generaba. En el 2009, el gobierno informó el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro, argumentando que era muy ineficiente en los operativos, así como muy costoso, y el índice de la corrupción dentro era bastante alto, afectando demasiado a SME, Sindicato Mexicano de Electricistas, debido a que hubo un desplazamiento de cerca de 44,000 empleados de dicha empresa. En este mismo año y en esa misma fecha, CFE se hizo responsable de la distribución de la energía dentro de la zona céntrica. La Estela de Luz es un monumento construido cerca del Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Fue construido para la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México. La Estela de Luz es un homenaje a los héroes que los últimos 2 siglos han forjado esta gran nación, a quien nos dieron la patria y libertad. Así fue como Felipe Calderón inauguró la Estela de Luz. Mide 104 metros de largo y 6 de ancho. Se construyó entre el 2010 y 2011. Y su inauguración fue el 7 de enero de 2012. En los años que siguieron al cambio de siglo, México se enfrentaba a desafíos profundos. Millones de personas vivían en condiciones de pobreza. El acceso a la salud, a una buena educación o a una alimentación digna no eran un derecho garantizado, sino un privilegio reservado para unos cuantos. En diciembre del 2006, Felipe Calderón asumía la presidencia del país. Con una agenda centrada en la seguridad y el combate al narcotráfico, también heredaba la responsabilidad de continuar y en algunos casos transformar los programas sociales que venían de gobiernos anteriores. Porque si algo era claro es que no se puede hablar de desarrollo sin mirar a quienes más lo necesitan. Uno de los pilares sociales más importantes fue el programa Oportunidades, que nació en los años 90, pero se fortaleció en esta administración. Se trataba de algo más que apoyos, era un proyecto de inversión humana. Las familias recibían becas para sus hijos, acceso a servicios de salud y suplementos alimenticios. Pero había una condición, que los niños asistieran a la escuela y los padres acudieran a chequeos médicos. Más de 6 millones de familias fueron beneficiadas en todo el país. Para muchas de ellas fue la primera vez que alguien les daba seguimiento. Antes del 2000, millones de mexicanos no contaban con seguridad social. En caso de enfermedad, todo dependía del bolsillo. Con Calderón, el seguro popular se expandió de forma masiva. Se incluyeron servicios básicos, partos, tratamientos de cáncer infantil y cirugías que antes estaban fuera del alcance de la mayoría. 52 millones de personas se afiliaron durante su sexenio. Fue un cambio estructural. La salud dejaba de ser un privilegio para convertirse en un derecho, aunque imperfecto, pero derecho al fin. Destacó que todos los programas sociales continuarán, pero con modificaciones en las reglas de operación, con la finalidad de erradicar la pobreza extrema. Implica atender por primera vez y a través de estos 2 programas a 7.400.000 niños entre los 0 y 9 años de edad, con transferencias económicas que complementan las otras acciones que ya estábamos tomando. Con información de Jacqueline López Zárate, México al día. Lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando por otro lado, pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra. Si Felipe Calderón fue la cara pública de la guerra contra el crimen, Genaro García Luna fue el cerebro operativo detrás de esta estrategia. Genaro García Luna fue uno de los funcionarios más poderosos del gobierno de Felipe Calderón. Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 y fue el principal arquitecto de la Estrategia Federal contra el Crimen Organizado, conocida como la Guerra contra el Narcotráfico. Bajo su mandato estuvo la Policía Federal, el Sistema de Inteligencia y varios programas de vigilancia. Una de estas estrategias de seguridad fue el Operativo Limpieza 2008, una serie de acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Su objetivo era desarticular a los cárteles de la droga. Este operativo ayudó a desmantelar
a los Beltrán Leiva, un cártel que antes era aliado del cártel de Sinaloa, pero tras la ruptura en 2008 se convirtió en uno solo. Un golpe decisivo para este operativo fue la captura de El Chapito, Alfredo Beltrán Leiva, quien era uno de los capos más grandes de la droga y que trabajaba en el cártel Los Beltrán Leiva. García Luna aseguró que este operativo también ayudaba a la detención de elementos infiltrados en la policía. Años después, capos como El Grande y la Barbie declararon que García Luna recibía sobornos del cártel de Sinaloa para proteger a sus líderes como El Chapo y El Mayo, entregar información sobre operativos contra ellos y priorizar ataques contra los rivales, Beltrán Leiva, Zetas y Juárez. La consecuencia de esto solo fue el aumento de la violencia. La fragmentación del cártel de la droga de los Beltrán Leiva y los Zetas generaron grupos más violentos, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Según el INEGI, durante el gobierno de Felipe Calderón se registraron 121 muertes violentas, de las cuales alrededor de 60,000 estuvieron vinculadas al narcotráfico. Otro dato fue que de diciembre de 2006 a diciembre de 2009, la guerra del gobierno de Felipe Calderón cobró la vida de 823 niños. Además, 30,000 se incorporaron a la delincuencia organizada. La CNDH documentó más de 4,000 quejas por abusos militares entre 2006 y 2012. Otro cargo que se le atribuye a García Luna fue en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, quien testigos como el narco Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, declaró que García Luna recibía millones de dólares del cártel de Sinaloa a cambio de protección e información. García Luna también permitió que exmiembros de los Zetas se infiltraran en la Policía Federal. Este grupo se hizo llamar Zetas Blancos. Actúan con impunidad en operativos. El sexenio de Felipe Calderón fue un periodo marcado por decisiones polémicas, reformas estructurales y una estrategia de seguridad que aún genera debates. Desde su llegada al poder, con una mínima diferencia electoral, hasta el simbolismo de obras como la Estela de Luz, su gobierno dejó una huella difícil de ignorar. Impulsó reformas fiscales, electorales y judiciales, pero también enfrentó crisis en instituciones como el IMSS, la extinción de Luz y Fuerza del Centro y escándalos como el de García Luna. Y aunque prometió un país más seguro, la violencia aumentó, las cifras aumentaron y muchas heridas siguen abiertas. A casi 2 décadas, las preguntas siguen en el aire. ¿Fue un sexenio necesario o una etapa de retroceso? ¿Memoria o advertencia? Hoy esos monumentos, esas reformas y esos silencios siguen siendo parte de la historia reciente de México y comprenderlos también es entender al presente.